Ahí donde estás, levanta tus manos en este momento y vamos a darle gracias a Dios por este momento, por permitirnos estar en su casa otra vez, después de tanto tiempo. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, en este momento porque tu presencia está en este lugar y lo podemos sentir, Padre. Podemos sentir tu presencia, esa misma presencia que sentíamos cuando estábamos en nuestros hogares, reuniéndonos a través de la tecnología, la podemos sentir el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Denle un aplauso al Señor ahí donde está. Antes de que tome su asiento, le voy a pedir que busque en su Biblia el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, del versículo 33 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Estoy nervioso, hace mucho que no predicaba con gente en el auditorio. Mateo 5 del 13 al 16. Me confirma cuando lo tenga con un amén, por favor. Amén. Y vamos a leer así. Le voy a pedir que me ayude a leerla, porque hace mucho que no leemos la palabra juntos. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en este momento por el regalo de tu palabra, por permitirnos en este momento, Señor, hablar de ella. Yo te pido, Señor, para que tú transmitas ese mensaje que has estado dando a mi corazón esta semana. Oro también, Señor, por una palabra específica que se aplique a la vida de cada uno de ellos. Tú sabes mis deficiencias, tú conoces mis debilidades, pero en ellas tú te puedes hacer fuerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. Esta semana, mientras me preparaba para este día, leí un artículo. Este artículo no es la fuente de mi predicación, sin embargo, ha influenciado mucho este mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Este artículo es de la autora Joy Pullman, en el cual ella exponía acerca de la actual situación religiosa de los Estados Unidos de América. En dicho artículo ella explica las diferencias de comportamiento entre los baby boomers, que es la generación que nació desde el 1946 al 64, ¿verdad? La diferencia entre esa generación y la generación millennial, que fue la generación que nació entre los años 80 al año 2000. Esa es mi generación, de hecho. Por ejemplo, un dato que ella exponía en este artículo es que se estima que 4 de cada 10 millennials se declaran no afiliados a ninguna religión. En otras palabras, un 60-65% de nuestra población hoy en día se define como cristianos, cuando apenas solo el 40% asiste regularmente a la iglesia o a algún servicio de cualquier otro tipo de religión. Siendo honesto con ustedes, yo tengo mi propia opinión acerca de todos estos datos. Por ejemplo, este artículo no hace diferencia entre aquellos que dejan la iglesia para convertirse en ateos o simplemente en agnósticos, entre aquellos que hacen esto y los que simplemente dejan de asistir a la iglesia pero aún mantienen una creencia y un sentido de espiritualidad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es un fenómeno que nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué?
Porque la gente ya no confía en las instituciones. Generaciones anteriores veían instituciones grandes y confiaban en ellas simplemente porque eran grandes. Por ejemplo, anteriormente otras generaciones tenían mucha confianza en sus gobiernos. ¿Por qué? Porque la manera de pensar es, esa institución es grande, tiene que ser buena, tiene que ser legítima. De la misma manera miraban una iglesia grande y confiaban automáticamente en esa institución simplemente por el hecho de ser grande, de tener poderío financiero. Mientras que hoy en día esta manera de pensar ha cambiado completamente. Hoy en día mi generación no confía en las instituciones. No confiamos en nuestro gobierno. No confiamos en los ministerios del gobierno. No confiamos aún mismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el sentido que hemos adquirido a través de los años es, esa iglesia es grande, lo que quiere decir que tiene que haber corrupción. Entonces tenemos un grupo de personas que está creciendo cada día más, que no confían en las instituciones, que no confían en la iglesia, pero confían en los individuos. Confían en grupos pequeños con quienes ellos tienen intimidad, con quienes ellos tienen relación, lo cual tiene sentido, porque usted va a confiar en la gente que está a su alrededor. Pero le va a costar más trabajo confiar en otras personas que usted no conoce. Y el asunto, usted se estará preguntando, ¿por qué estoy compartiendo todo esto el día de hoy? Bueno, el problema es que hoy en día el concepto de lo que es la iglesia está estrechamente relacionado con la institución grande. Está estrechamente relacionado con lo que es el templo. Cuando usted va a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿qué es una iglesia? Ellos se van a referir al edificio donde usted y yo venimos a adorar. Eso no es malo. La situación es que cuando Jesús vino a esta tierra, Él no compró ni un solo edificio. Jesús, nuestro Salvador, los apóstoles, ellos nunca vieron un edificio como este. ¿Nuestro edificio es malo? Absolutamente no, es una bendición de Dios. Yo solo estoy tratando de hacer la puntuación de que los tiempos han cambiado. La vida ya no es como la conocíamos antes y el concepto de iglesia, por ende, ha cambiado también. Jesús no invertía en propiedades, más Él invertía en individuos, en personas. Él vino a esta tierra e invirtió 3 años de su vida, sus últimos 3 años de su vida terrenal, en un grupo de 12. Esos 12 se multiplicaron e invirtieron su vida en más personas, y esas personas se multiplicaron e invirtieron en más personas, y esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí hoy en día. El mundo ha cambiado. Si usted me hubiera preguntado en diciembre del año pasado si la iglesia iba a estar cerrada, la cantidad de tiempo que estuvo cerrada, yo nunca me lo hubiera imaginado. El mundo como lo conocemos hoy ha cambiado completamente. Las instituciones han cambiado. La manera de operar del gobierno tuvo que cambiar. Todo el mundo ha tenido que adaptarse a la realidad que estamos viviendo hoy. Anteriormente, nosotros como iglesia pensábamos que el cambio era una opción. Mas hoy en día se ha convertido en una necesidad. Si usted no lo cree, mire a su alrededor. Iglesias que antes no querían invertir en la tecnología, en salir en Facebook, salir en YouTube, en estar en las redes sociales, ahora se les ha convertido en una necesidad. Muchas iglesias cerraron sus puertas y tuvieron que desaparecer porque no pudieron adaptarse. Gracias a Dios y al equipo que Él ha puesto en esta iglesia, nosotros pudimos adaptarnos. Dios les bendiga donde sea que estén y les damos gracias por su arduo trabajo. En este tiempo que se avecina, la iglesia tiene que pensar en el futuro. O a lo mejor no en el futuro, sino en el presente. Pero la situación es que a lo mejor, porque yo sé que cuando yo menciono la palabra cambio, muchos de nosotros a lo mejor nos vamos a poner renuentes. O tendríamos un poco de oposición al respecto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a lo mejor cambio no significa para nosotros, en nuestro contexto, no significa adaptarnos hacia algo nuevo e incierto, sino a lo mejor volver al diseño que Jesús tenía para su iglesia cuando Él la fundó.
A lo mejor cambio para nosotros significaría dejar de poner tanto esfuerzo en nuestro servicio semanal aquí en el templo y esforzarnos más en nuestra comunidad, en alcanzar a través de nuestras células online, en nuestros servicios en Zoom. Que al final no es un cambio en sí, sino es volver a la raíz. Dios está en control de todo lo que sucede. Todo está cambiando a nuestro alrededor excepto Dios. Dios es consistente. Dios es duradero. Todo a nuestro alrededor puede cambiar excepto Él. Todo está en transición excepto Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la realidad que está atravesando el mundo, yo me apuesto que muchos de nosotros venimos orando, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor desde el cielo ha de estar pensando, oh mis hijos, yo tengo esto bajo control. Nada se ha salido de mi mano todavía. Desde el principio hasta el final, su plan para nosotros nunca fue alejarnos del mundo, sino enviarnos hacia Él. Jesús oró antes de ir a la cruz y dijo, Padre, yo los pongo en tus manos porque así como tú me enviaste al mundo, yo los estoy enviando a ellos al mundo. Él no dijo, Padre, yo oro para que se mantengan todos juntitos donde están y no salgan a la calle, no salgan a impactar el mundo. No, Él dijo, cúbrelos, porque así como tú me enviaste entre lobos, yo los estoy enviando a ellos entre lobos también. Por ende, la misma autoridad que Él tenía está en nosotros, porque el mismo llamado que Él tenía de cambiar el mundo es el mismo llamado que está en nosotros. Por un momento yo quiero rogarle que deje de ver con sus ojos terrenales y ore a Dios para que abra sus ojos espirituales y pueda ver la gran oportunidad que está frente a nosotros hoy en día. Dios en su sabiduría entendía que a lo mejor nosotros en nuestra inteligencia no íbamos a hacer nuestros cambios. Ahora Él ha permitido que esta situación viniera y la iglesia ahora va a volver al plan de Dios original. Ahora, volviendo a mi texto que les leí, esto es sumamente importante lo que Jesús está diciendo aquí. Si no fuera tan importante, Él no lo hubiera mencionado al principio de su ministerio. Y Él nos llama, Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y somos la luz porque hemos sido llamados a resplandecer como Él lo hizo. Hemos sido llamados a denunciar el pecado como Él lo hizo, con la misma autoridad que Él tenía para exponer la maldad, pero también para traer el calor que Él trajo a este mundo tan frío y oscuro. Él nos llamó sal porque hemos sido llamados a ser agentes de cambio. Donde sea que usted deposita la sal trae un cambio. Hemos sido llamados a ser agentes de cambio para preservar un mundo que está en descomposición. Cuando yo pienso a través de acerca de esta alegoría que Jesús hizo, hay un personaje bíblico que viene a mi mente y es el profeta Samuel. Y quiero leer esto rápidamente en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4. Este versículo va a estar en mi pantalla aquí a la derecha, así que no lo tienen que buscar. Primer libro de Samuel, del 3, del 1 al 4, dice: el joven Samuel estaba al servicio del Señor, bajo la custodia de Elí. Por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Cierto día Elí dormía en su habitación, sus ojos se estaban apagando y no podía ver. Quiero que ponga atención a esto que va a decir a continuación. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor, donde está el arca de Dios. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Amén. Si usted lee los primeros capítulos del libro de Samuel, para ponerlo en contexto de lo que está sucediendo aquí, la Biblia narra que no había un líder en el pueblo de Israel que pudiera hacer guardia por el pueblo, que pudiera guiar al pueblo hacia la luz. Por ende, cada quien en ese momento hacía lo que le parecía bien según su propio entendimiento.
Y al cada quien hacer lo que le parecía bien a su propio entendimiento, no había una definición de lo que era bueno y malo. Entonces el pueblo comienza a apartarse de Dios. Por ende, la palabra de Dios comienza a escasear en aquellos días. No porque Dios no estuviera hablando, porque Dios está hablando en todo momento. Dios nunca está en silencio. Él siempre está en acción. Él siempre se está moviendo. En el Génesis, la primera vez que Dios es introducido en movimiento. Dios se movía a través del caos. Hay algo acerca del caos que provoca a Dios a moverse. No creas tú que porque hay caos en el mundo, Dios no se está moviendo, Dios no está hablando. Su brazo no se ha cortado. Mas sin embargo Dios hablaba, pero el pueblo había ensordecido. Los oídos del pueblo se habían cerrado, los ojos del pueblo estaban cerrados. Por ende la visión escaseaba en aquellos días. Y no solo eso, sino que aquellos que Dios había puesto en autoridad para guiar al pueblo estaban haciendo un trabajo nefasto. Estaban más preocupados por llenar su propio estómago, por satisfacer su necesidad, que por honrar a Dios y honrar a su pueblo. Pero la mano de Dios no se corta. Entonces Él siempre está en control y Él encuentra una solución para este problema. La palabra dice, bueno, no lo dice la palabra, pero investigué, y qué casualidad que en un momento cuando la palabra era escasa, Dios levanta a un niño cuyo nombre significa aquel que escucha a Dios. Yo quiero saber cuántos de ustedes escuchan a Dios. Yo quiero provocarte hoy a que ores a Dios para que Él abra tus oídos y puedas oír lo que Él dice para este momento. Entonces Dios ve que alrededor de su pueblo no hay nadie que se levante y Él decide levantar a un niño. Alguien que estaba dispuesto a escucharle. Me encanta que dice que la lámpara de Dios aún no se había extinguido. En este tiempo la lámpara de Dios no se ha extinguido todavía. Él está en control de su iglesia. Él está en control de todo lo que está sucediendo. Él está levantando gente. El hecho que tú y yo no lo podamos ver no quiere decir que Él no está trabajando. Mi trabajo no es juzgar lo que Él hace. Mi trabajo no es decirle, Dios, ¿por qué no veo? Mi trabajo es confiar en Él y saber que Él va a enviar a alguien. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces oramos diciéndole a Dios, manda una respuesta. Vemos la necesidad y decimos, Señor, levanta a alguien. Pues ¿sabe qué? Yo ya me cansé de orar así. Este año que comenzó, el Señor cambió mi oración. A ser, Señor, ayúdame a ver para yo ser la respuesta. Ayúdame a orar, ayúdame a yo ser la bendición. Ayúdame a ser la respuesta de la oración de alguien más. Y yo quiero retarte a que tu oración cambie hoy. Señor, ayúdame a ser la respuesta de aquella persona que está sangrando, de aquella persona que necesita. A veces vemos a aquel que está en necesidad económica y oramos para que Dios envíe a alguien. Pero si Dios ya te puso ahí, a lo mejor es para que tú le resuelvas. Voy a dejar que eso marine ahí por un momento, que haga efecto. Entonces Samuel, Dios lo llama para ser un profeta. Y cuando yo leo esto, se me hace, todo me retumba en los oídos, porque comparo Mateo 5 con esto y me doy cuenta que el llamado del profeta era de ser luz. Dios ve la necesidad de su pueblo y llama a Samuel. Y Samuel instantáneamente viene corriendo. Ustedes conocen la historia. Elí y sus hijos no estaban viviendo bien delante de Dios. Entonces Dios levanta a Samuel y da un mensaje de juicio. Ese es el trabajo de la luz. Dios da un mensaje a Samuel y Samuel lo declara. Tenía algo de miedo según la Biblia, pero él declara el mensaje. Yo quiero decirte hoy que es natural tener miedo. Miedo no es lo opuesto a la fe. Tú puedes tener dudas en tu corazón, pero si Dios te da una palabra y aún teniendo dudas, tú actúas sobre esa palabra, estás actuando en fe. Así que no dudes, sino actúa en lo que Dios te ha dicho. Entonces Dios levanta a este niño
para hacer luz en ese pueblo que estaba en tinieblas. La luz expone todo aquello que está oculto en la oscuridad. Aquí está Dios utilizando un niño para traer a la luz aquellas cosas, aquellos pecados que se estaban haciendo en lo oculto. Y la palabra dice que Dios se agradó tanto en Samuel que no permitió que ninguna de sus palabras cayeran al suelo. Dios te ha puesto en un lugar y en un contexto, y así como Samuel, Él te ha equipado con su palabra, para que con esa palabra seas luz en donde estás. La luz debe exponer lo que hay en tu corazón primero. Tú no puedes ser luz a los demás si esa luz no te ha iluminado a ti primero. Esa luz tiene que exponer lo que está mal en ti para que pueda haber un cambio. No es posible que tú tengas un encuentro con Dios y sigas viviendo la misma vida en desastre. Ahora, yo con esto no estoy diciendo espérate a ser perfecto para servirle a Dios. No, porque eso nunca va a pasar. Si el apóstol Pablo dijo una vez: yo tengo un aguijón en la carne, un emisario del enemigo que me atormenta, y he orado a Dios para que lo aparte de mí, pero Él me ha dicho: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Si el apóstol Pablo sufría, si él cometía errores, si él no era perfecto, ¿qué te hace pensar a ti que tú tienes que esperar a ser perfecto para hacer luz? Dios te ha llamado a resplandecer aún en tu debilidad. ¿Para qué? Para que cuando el mundo que está débil, que está herido, te vea resplandeciendo aún en tu debilidad, ellos digan: yo quiero eso. El mundo no nos quiere porque queremos pretender el ser perfectos, y ellos saben que no lo somos. Ven que estamos pretendiendo ser perfectos y ellos dicen: yo no quiero ser así, yo quiero ser auténtico. Pero déjame decirte que si aún en tu debilidad tú la entregas a Dios y te humillas delante de Él y le dices: Señor, yo no puedo con esto, pero te lo entrego a ti, tú vas a resplandecer y vas a dar el testimonio correcto. Nunca vamos a ser perfectos, pero un día hay una promesa de que su perfección nos va a alcanzar cuando seamos transformados. Así que tú debes denunciar el pecado donde Dios te ha puesto en tu familia. Denunciar el pecado donde sea que estás. No porque tú seas santo, sino porque tú has conocido a aquel que es santo, y eso va a ocasionar un cambio en ti. Ese es el ministerio profético, que tú declaras la palabra que Dios ha puesto en ti. No el ministerio de esos que vienen: oh, yo soy profeta, si yo predico me tienen que dar una ofrenda de tanto. Eso no, eso es un disparate. Pero hoy en día necesitamos personas con unción de Dios para profetizar su palabra y declararla al mundo, para decir que hay esperanza, para decir que hay salvación, no para declarar juicio sobre el mundo. Dios ya está juzgando al mundo y Dios va a juzgar al mundo. Dios te ha llamado a declarar esperanza, a declarar salvación, a declarar libertad, a declarar el año de buenas noticias para este mundo. Entonces Dios levanta a este niño y Él no permite que ninguna de sus palabras caigan al suelo. Yo te digo que si tú vives una vida íntegra, Dios no va a permitir que ninguna de tus palabras caigan al suelo. Pero lo que me llama la atención es que Samuel no solo era profeta. Según la historia, Samuel, su linaje venía de la tribu de Leví, lo cual quiere decir que él era un levita, o sea que él estaba autorizado para trabajar en el templo. Entonces Dios no solo lo levanta como profeta, sino que lo levanta también como levita. Entonces, cuando el trabajo de Samuel profetizando y declarando el pecado terminaba, su trabajo como levita comenzaba. ¿Cuál era el trabajo de él como levita? Su trabajo era acercar al pueblo a Dios. Su trabajo era vivir en contacto con el pueblo para que a través de su ejemplo y de su trabajo ellos pudieran ser transformados. ¿Qué pasa? Que cuando el trabajo de la iglesia como luz termina, comienza su trabajo como sal. A nosotros nos encanta denunciar el pecado, pero no nos encanta restaurar a la gente. Es fácil pararnos desde aquí, desde el púlpito, y comenzar a criticar a aquellos que están mal. El trabajo sucio es cuando tienes que bajarte al lodo a restaurar a aquellos que están quebrantados, a aquellos que han pecado.
Ese es el trabajo duro. Porque es un trabajo que tienes que hacer día a día. Te exige vivir a un nivel no quiero decir perfección, pero a un nivel de moralidad al que a lo mejor no estamos acostumbrados. Ese es el trabajo de la sal. En la antigüedad, porque Dios sigue repitiendo el mismo mensaje desde la antigüedad. Cuando tú leas tu Biblia, léela pensando en otro versículo. Dios estaba pensando en la sal desde antes de Jesús venir a la tierra. Por eso cuando Él establece su nación Israel, Él establece lo que eran los levitas y los sacerdotes. Los levitas no vivían en un lugar en específico. Ellos vivían alrededor de toda la nación. No todo el pueblo podía llegar al templo. Entonces el trabajo del levita era donde ellos vivían, enseñar al pueblo en la palabra de Dios, instruirles, guiarles, ser ejemplos morales para que el pueblo no se desviara. Y cuando el pueblo comenzara a desviarse, ellos decir, ¡hey! Por aquí no es por acá. Cuando el pueblo se desviara a la idolatría, decirle, no, recuerden lo que pasó en Egipto, como Dios nos trajo con mano poderosa. Así como la sal no debe contaminarse, así los levitas no debían contaminarse. Cuando usted echa sal en un alimento, la sal transforma el sabor de ese alimento. No el alimento, la sal. Entonces Dios toma su sal, toma sus levitas y los lanza a la nación con la esperanza de que la nación no les cambie a ellos, pero que ellos cambien a la nación. Con la esperanza de que ellos provoquen un cambio, provoquen una transición. Yo me pregunto si hoy en día Dios no habrá lanzado a la iglesia, al mundo, con ese mismo propósito. No de que la iglesia sea afectada, sino que la iglesia afecte el mundo, que la iglesia transforme el mundo. Cuando el trabajo de la iglesia denunciando el pecado termina, nuestro trabajo restaurando al mundo comienza. Entonces Dios envía a Samuel. Samuel le está profetizando. Pasa el tiempo y Dios comienza a tratar con el pueblo. El pueblo de Israel pierde el arca del pacto. Yo te reto a que tú vayas a leer la historia. Entonces, cuando Dios en su manera de ser misericordiosa, Él demuestra que Él no depende de una nación para Él ser Dios. Él regresa el arca a la nación a su propia manera. Ellos reciben el arca y ahora los enemigos vienen a destruirles. Entonces el pueblo ahora está arrepentido porque Samuel ha declarado el pecado y eso ha provocado un arrepentimiento en ellos. Ahora ellos quieren acercarse a Dios. Entonces Samuel no viene y dice, no comienza a ponerles trabas. La palabra dice que él hace un sacrificio y convocan a todo el pueblo en un lugar y el pueblo clama a Dios. Y Samuel intercede por ellos. Dios tiene a la iglesia en este momento en específico para interceder. Pero tu intercesión no solo se limita a orar desde tu habitación. Tu intercesión debe ser tan poderosa que debe traducirse en acciones. La oración de la iglesia es poderosa, pero esa oración necesita un cuerpo para poder manifestarse en el mundo real. Por eso tú debes orar e interceder por las personas. Dios, dame el poder para hacer el cambio. Dame el poder para hacer la sal que tú me has llamado a hacer. No podemos ser efectivos en nuestra misión si no entramos en contacto con el mundo. Por años nosotros pensamos, por mucho tiempo, que estar en el mundo iba a afectar nuestra santidad. Y es verdad, dependiendo de dónde esté tu corazón. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿dónde está tu corazón? ¿En quién está puesta tu confianza? Yo quiero retarte esta semana que viene a que tú ores a Dios y te prepares, porque durante todo este tiempo Él ha estado poniendo nombres de personas en tu cabeza. Él ha estado presentando situaciones a tu alrededor. Y en vez de orar para que Dios traiga una respuesta de otro lugar, debemos orar para que Dios nos empodere para hacer esa respuesta. Ahora, lo que me encanta de esta historia es que Dios utiliza a Samuel desde que era un niño hasta que era un adulto. En todo momento Samuel está desarrollando estos dos ministerios, como profeta y como sacerdote, denunciando el pecado e intercediendo al mismo tiempo.
La palabra dice que cuando la nación estaba a punto de romperse porque querían un rey, Samuel viene clamando a Dios y Dios le dice, dales un rey. Él clama a Dios en intercesión por el pueblo, pero luego Dios le envía a que declare el mensaje. ¿Ustedes quieren un rey? Esto es lo que va a pasar. Dios les da un rey, la palabra viene a cumplirse. Cuando este rey cae, yo quiero que vean el corazón de Samuel, para que Dios transforme nuestro corazón para poder ser como ese hombre de Dios. Samuel levanta a este rey. Cuando este rey comete errores, Dios le da mensajes a Samuel para que él vaya y los declare al rey. Rey, tú fallaste en esto, por ende, esto es lo que va a suceder. Pero la palabra dice que Samuel lloró la noche entera por Saúl. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces vamos a declarar mensajes de Dios, de juicio contra otras personas, pero no nos duele en nuestro corazón. Cuando tú verdaderamente amas a alguien y esa persona está yendo por el mal camino, te tiene que doler. Yo no creo cuando alguien viene a darme un mensaje de un juicio de parte de Dios y no le duele, yo no creo en ese mensaje. Porque cuando Dios pone el mensaje, Él pone el corazón. Él pone el corazón para restaurar, el corazón para levantar. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón en este momento? Entonces Dios envía a Samuel y Samuel da ese mensaje de juicio, pero su corazón estaba roto. Esta noche yo quiero retarte a que tu corazón de piedra cambie de tal manera que te duela ver la situación del mundo. La palabra dice que Él me vio donde yo estaba, en el lodo donde yo estaba sumergido, sucio, destrozado, sin esperanza. Pero Él sintió compasión de mí y descendió. ¿Usted quiere saber una idea de lo que ha de haber sentido Cristo al convertirse en hombre? Imagínese usted convertirse en cucaracha. Y Él no escatima todo lo que Él tiene, sino que Él desciende a la tierra para rescatarme a mí. De la misma manera la iglesia tiene que descender y ensuciarse en el lodo para salvar al pecador. No estoy diciendo que nos ensuciemos en pecado. Lo que estoy diciendo es que debemos de ir donde están ellos y no ser como ellos, ser como Dios nos ha llamado a ser, con un corazón preparado por Él para restaurarles. Dios está llamando en este momento tanto a jóvenes como a adultos. Esta misión es tanto de usted como mía. ¿Sabe cuál es la situación? Que por años la carga del ministerio ha caído sobre el pastor y los líderes. Hay una situación en nuestro hogar, hay que llamar al pastor que venga a orar. Hay que llamar a fulano que venga a orar. Se manifestó un demonio, hay que llamar a fulano que venga a reprenderlo. Alguien necesita consejería, hay que llamar al pastor corriendo. Entonces cuando la sociedad está necesitada, todo el peso de la sociedad cae sobre el pastor y los líderes y ¡pum!, los aplasta. Pero Dios, ahí donde estás, te ha levantado para ser luz y para ser sal, para ser profeta y para ser sacerdote. Imagínate que en vez de ser solo un pastor, Dios enviara un ejército de pastores allá afuera al mundo. Cuando el peso de la sociedad cayera sobre ellos, ellos serían capaces de soportarlo. Déjame decirte que la misma unción que está en nuestro pastor, la misma unción que está en nuestros líderes, la misma unción que estuvo en Jesús, la palabra dice que el mismo espíritu que le levantó de los muertos vive en ti y te da el poder para vencer, así como Él venció. Yo quiero decirte que tú eres la solución que Dios está levantando en este momento. Tú eres la solución que Dios tiene para tu familia, la solución que Dios tiene para tu grupo ahí en la escuela, la solución que Dios tiene ahí en tu vecindario, en tu comunidad. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, quiero orar por ti. Y quiero que eleves un clamor conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bondad, por tu fidelidad, por quien tú has sido para con nosotros. Ahí donde estás, clama a Dios. Clama donde estás. Quiero escuchar tu voz llegando al cielo.
Gracias, Señor, por tu bondad, porque has sido bueno en este tiempo de crisis, porque nos mantuviste, porque tu brazo nunca se cortó. Y ahora, Señor, cuando tú nos preparas para volver al mundo, que lo podamos impactar, prepara nuestro corazón para hacer luz, prepara nuestro corazón para hacer sal, para restaurar, para liberar, para edificar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser la solución para este mundo que está necesitado. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ti confiamos, Señor. Y yo oro, Padre, para que tú hables, para que tú sigas hablando a sus corazones a través de esta semana. Háblales, Señor, en el silencio de la noche. Despiértales con tu palabra cuando vayan en el tren, cuando vayan manejando. Que tu palabra les alcance ahí donde están y los choque y no les permita vivir en paz, Señor, hasta que cumplan con aquello que tú has puesto en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un aplauso a Dios.